todos ustedes. Ahí se oye. La verdad es una alegría, un gozo el poder estar aquí nuevamente para exponer lo que la palabra de Dios dice. Yo creo que sería apropiado ir al Señor en oración, ¿verdad? Vayamos al Señor una vez más. Amado Padre, Señor, te agradecemos todas tus bondades, todas tus misericordias, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos aquí, y todo esto es por tu gracia y misericordia, Señor. Y quiero pedir el día de hoy que por favor guíes nuestras mentes, nuestros corazones, y que quites, Señor, cualquier estorbo que pueda haber para comprender lo que tú nos enseñas en tu palabra. Te pido a ti, Espíritu Santo, que me ayudes a guiar dicha tarea. Amén. Y como les decía, hermano, estoy muy contento de poder estar el día de hoy para compartir la palabra de Dios, aunque tengo que confesar de que creo que es algo un poco complicado el tema que me toca a mí compartir el día de hoy. Y siempre lo es, ¿verdad? Simplemente ahora se trata de hablar cosas que van en cuanto a ofrenda y dinero, ¿verdad? Pero por otro lado, una de las muchas cosas en que debemos todos estar agradecidos es de que en este lugar se predica la Biblia completa, ¿verdad? Libro por libro, verso por verso, dentro de su contexto y sin dejar ningún pasaje fuera, ¿verdad? Así que mi tarea el día de hoy es precisamente hacer eso, de hablar de lo que Dios nos enseña en su palabra. Y venimos siguiendo una serie basada en el libro de Timoteo, la primera carta que Pablo mandó a Timoteo. Y es primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17. Si gustan ponerse de pie, solo por un momento para que lo podamos leer todos juntos como iglesia, lo que la palabra de Dios nos dice ahí mismo. Va a ser capítulo 5, verso 17 y 18. Dice lo siguiente: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Pueden tomar asiento. Antes de entrar de lleno a lo que es esta parte de la Escritura, me gustaría que nos hiciéramos una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo debe de funcionar una iglesia verdaderamente bíblica? ¿Cómo debe de funcionar una iglesia verdaderamente bíblica? ¿Sabe? En la iglesia de Cristo vemos que no existe una democracia. No se requiere de una votación general para escoger qué es lo que se debe de enseñar en lo que viene en la Escritura. No vemos una votación para saber cómo debemos de actuar, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué tomamos o qué no tomamos de la Escritura. Nada de eso vemos en la historia de la iglesia. Lo que sí vemos, tanto en la Escritura y en la historia de la iglesia, es de que es Dios quien manda. Y por lo tanto la iglesia se convierte en una teocracia. Es Dios por medio de su palabra quien nos manda y nos indica en la manera en que debemos de actuar en cualquier situación que exista en nuestras vidas. Y es la misma palabra la que enseña estas cosas y no debe ser cuestionada, sino más bien obedecida. Una iglesia que busca ser verdaderamente bíblica debe de entender primeramente que todo lo que se haga aquí, y me refiero a todo, la planificación, el trabajo, el servicio, las reuniones, la comunión, todo, absolutamente todo debe de ser para la gloria de Dios. Y entre nosotros el nombre del Señor Jesucristo debe ser exaltado en este lugar
y no solo en este lugar, sino también en nuestras vidas cotidianas, todo el tiempo. Y esto no debe ser para el agrado ni la aprobación de ningún hombre. No debe ser hecho para una institución o una denominación, sino todo esto debe ser para la gloria de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que esto debe ser lo que nos motive a cada uno de nosotros cuando venimos aquí. Cada vez que servimos, cada vez que ofrendamos, cada vez que alabamos, cada vez que tengamos comunión los unos con los otros, esa debe de ser la motivación principal, y hacerlo con todo nuestro ser, es de que sea para la gloria de Dios, aquel que nos rescató de la oscuridad y nos trajo de la luz, nos trajo a la luz. Y esto no solamente aquí, debe ser en todo lugar, a toda hora. Pero para esto, hermanos, es muy importante tener en mente dos cosas. Una es tener una alta estima de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No solamente reconocer quién es Dios, no solamente reconocer que Dios es el creador y el que habita en los cielos, el creador de todas las cosas. Tener una alta estima de Dios es conocerle profundamente a Él, saber bien qué es lo que Dios desea, qué es lo que Dios busca en su iglesia, qué es lo que Dios ama, qué es lo que Dios odia. Aprender esas cosas de Dios es de suma importancia para el propio beneficio de nuestra vida. El tener la correcta visión y entendimiento de cómo es Dios va a servir para nuestra vida cristiana. Esa es la primera. Y la segunda es tener una alta estima de la palabra. No se trata solamente de decir que este libro es bueno, es inspirado por Dios, sino tenerlo en alta estima es ver lo que dice, eso es lo que es. No necesita que yo le inserta ciertas cosas como para tratar de desviarla, de adaptarlo a mis deseos o a la manera en que yo veo las cosas. Es tener alta visión de la palabra de Dios, es de que si es la palabra de Dios, más bien puesto que es la palabra de Dios, debemos de someternos completamente a ella, nos guste o no nos guste. Y eso, hermanos, esas dos cosas nos llevará ciertamente a ser la iglesia que Dios quiere que seamos. No una iglesia tal vez con multitudes, ciertamente no una iglesia perfecta, no una iglesia que es conforme al mundo, adaptarnos a lo que el mundo desea, lo que el mundo busca. Tal vez no ser una iglesia con mucho presupuesto, sino que seremos la iglesia que Dios quiere que seamos, la que tiene la correcta definición de quién es Dios. Y nuevamente, y eso para que impacte nuestras vidas y para todos aquellos que nos rodean. La iglesia no es un club de personas, no es una asociación donde se pueden hacer las cosas conforme a los miembros quieran o gusten, sino que es ese mismo alto estima de quién es Dios lo que motiva a que nosotros mismos corrijamos errores y persuadir en lo verdadero. Y eso mismo, las personas que ya tienen tiempo congregándose aquí han visto ciertos cambios que ha habido en esta congregación. Conforme ha pasado el tiempo, ha visto cosas que se han quitado, que antes se practicaban. Solo por mencionar una de ellas, de las muchas que ha ido y que están por haber, podemos notar que hay una diferencia en cuanto a la música que tocábamos para la adoración al Señor, a comparación de la que se hacía hace algunos años. ¿Y esto por qué lo hicimos? ¿Porque deseábamos molestar a algunas personas? ¿O porque es el gusto personal de ciertas personas? No. Ninguno de esos es el motivo principal por el que se hizo. Es porque se consideró que lo mejor para toda la congregación era dejar de usar música de falsos maestros que con sus canciones, muchas de ellas incluso buenas,
Pero usan ellos esa música como para gancho, para después atraernos a sus falsas enseñanzas. ¿Por qué se hizo eso? Porque en 1 Timoteo 6:3 dice, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Se hizo este cambio sabiendo que no todos tal vez iban a estar de acuerdo, pero fue nuestra alta estima de quién es Dios y de su palabra la que obró para que buscar el bien común de todos nosotros. Por eso desde hace tiempo se vienen usando estos himnos hermosos que acabamos de entonar, que están repletos, están llenos de buena teología y doctrina, porque están saturados de esa verdad bíblica que necesitamos. Y eso será edificación para todos aquellos quienes están en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y nuevamente para la gloria de Dios el Padre, no para el entretenimiento de ninguno de nosotros. Y en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien, esos ancianos que es Dios mismo ha escogido, hombres que son encargados de la responsabilidad de que se lleve a cabo de enseñar lo que Él manda, sus mandamientos, sus reglas, sus preceptos. Él es el que manda ahí, el que especifica de cómo debe de ser alabado, de cómo debe de ser nuestro comportamiento, de todos nosotros que ahora somos sus hijos. Esos hombres son los ancianos que Dios ha dado autoridad para llevar a cabo la responsabilidad espiritual de su iglesia. En Hechos 20:28 dice que el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual Él compró con su sangre. Y estos hombres son o deben de ser reconocidos por la congregación, ya que tienen el llamado a representar a Dios ante la congregación. Lamentablemente hay algunas ideas erróneas, ¿verdad? Que se cree que los ancianos son los representantes de la congregación hacia Dios, como si fuéramos sacerdotes, y no lo es así. Tenemos un solo sacerdote, un mediador, que es Jesucristo. Él es nuestro intercesor, Él es el que corresponde. Se tiene la idea de que un anciano va a representar a cierto grupo formado dentro de la congregación. Muchos buscan tal vez a cierto anciano porque él es el que se alinea más a ellos y tienen más cosas en común o se entienden más con ellos o les cae bien mejor ese anciano que otros. Y eso es un error, está mal. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de un anciano? Los ancianos son responsables de enseñar lo que la Biblia manda. Y esto no es porque el anciano tal vez tenga mucho carisma o tiene buena presencia, tiene buena experiencia, es bueno en la oratoria o tal vez tiene una carrera profesional universitaria. No, ninguna de estas cosas. Es porque tiene el llamado de Dios y lo hace a través de ese llamado y por el poder de su palabra. Y ese es un llamado que debe ser confirmado por los demás ancianos y el de la iglesia mismo. No es simplemente tener un gusto propio. Claro que es bueno tener ese deseo. La misma palabra nos lo enseñó hace un poco en Timoteo 3, ¿verdad? Que si alguno desea obispado, buena obra desea. Sin embargo, es necesario que, y nos da toda la lista que tiene, que vemos como requisito, ¿verdad? Así que ese llamado debe ser confirmado por los mismos ancianos y la iglesia, como lo estaba mencionando. Todo lo que el anciano necesita en cuanto a su preparación
Como dije, no es ninguna preparación mundana, ni psicología, ni nada de eso, sino lo que necesita todo para enseñar, para predicar, para corregir, para exhortar, para edificar, para guiar. No lo va a encontrar en ningún otro lugar más que en la Escritura, en la Santa Biblia. Nada más. Por eso mismo es de vital importancia que el anciano sea un hombre maduro. Maduro en la palabra de Dios. Maduro en aplicar la palabra de Dios. Que conozca bien y la aplique a su vida. Porque si un hombre es puesto como anciano y es inmaduro, y no me refiero a la edad, sabemos muy bien eso, lo único que va a traer es tragedia para él y para las personas que están bajo su cuidado. El llegar a ser un líder anciano no lo hace inmune a que pueda hacer lo que quiera sin estar sin rendir cuentas a nadie. No es así, sino que son responsables ante Dios de darle cuenta por aquellas personas a las cuales han sido puestas bajo su cuidado. El autor de Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Son aquellos que van a dar cuenta. ¿A quién le van a dar cuenta? A Dios. ¿Se da cuenta de qué tan gran responsabilidad es eso? Darle cuenta a Dios por esas almas. Continúa diciendo, permítanles que lo hagan con alegría. Es decir, asegúrense que sus ancianos hagan las cosas con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para ustedes. Yo no sé si podemos imaginarnos pues, qué tan grande tarea es esa, hermanos, y tan importante, de al Dios Todopoderoso darle cuenta de las personas que están bajo nuestro cuidado. Por eso mismo Santiago dice en su carta, dice, no se hagan muchos maestros sabiendo de que tendrán mayor condenación. El riesgo es mucho más alto. No es que no necesiten maestro, no es que Santiago no quiera que haga maestro, no, sino que está diciendo, mediten bien eso. El riesgo es muy alto. Ahora recordemos que un poco atrás, como venía diciendo en el capítulo 3, vimos ya que Pablo estableció los requisitos para ser anciano calificado dentro de la iglesia, ¿verdad? El pastor nos ha venido enseñando eso. Si alguno, sobre todo las personas que nos visitan, pueden verlo en nuestras redes sociales, todos los sermones ahí están disponibles, ¿verdad? Algo que vemos claramente es que los requisitos, aunque en el contexto son para calificar a los ancianos, pues son los mismos requisitos que tenemos que tener todo cristiano, por excepción de predicar y enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque cuando dice que sea marido de una sola mujer, no es que eso sea un requerimiento para los ancianos, y los que no son ancianos pueden tener más de una mujer. No. Simplemente Pablo lo que está diciendo es, asegúrate de que las personas que van a ser puestas con ancianos, aquellas personas que tienen el deseo de obispado, asegúrate que sean cristianos, ¿verdad? Entonces, cabe mencionar eso que es muy importante, porque siempre se hace un estándar diferente hacia los ancianos. Se espera que yo, como persona de la congregación, vea a los ancianos y quiero que ellos apliquen la escritura, pero yo no. Muchas personas son así. Pero eso no, vemos que aplica todo eso para todos nosotros, y eso es algo que el mismo pastor nos ha estado enseñando, ¿verdad? Muchas de estas personas son buenas para ver lo que le hace falta a un líder. Suele mucho quererlos comparar con sus predicadores favoritos. Lamentablemente no somos buenos para ver los propios errores que hay en nuestras vidas. Pero déjame le digo que Jesús a esas personas no las bajaba de hipócritas. A tales hombres Jesús los llamaba hipócritas todo el tiempo. Y fíjese las palabras un poco fuertes del predicador Carlos Spurgeon. Dice, los hombres públicos deben esperar la crítica pública, y como el público no puede ser considerado infalible, los hombres públicos pueden esperar ser criticados de una manera que no sea justa ni agradable.
Estamos obligados a prestar atención a todos los comentarios honestos y justos, pero el amargo veredicto del prejuicio, las frívolas críticas de los hombres de moda, a las estúpidas declaraciones de los ignorantes y a las feroces denuncias de los oponentes, podemos con toda seguridad hacer oídos sordos. Fin de la cita. Vemos que el mismo apóstol Pablo fue atacado todo el tiempo durante su ministerio y se vio forzado a tener que defender ese mismo ministerio, incluso en iglesias que él mismo había formado, él mismo había fundado. Tuvo que defender su apostolado ante los corintios. Y eso es algo que es necesario que el líder tenga que pasar. Ahora, en este capítulo 5 nos muestra este capítulo de cómo debe de actuar una iglesia. Primeramente vamos viendo el trato que se le debe de dar a las personas mayores. Después pasamos para ver que a las viudas hay que darles honor, hay que cuidar de ellas, quienes realmente son las viudas. Y ahora aquí en este texto que me toca a mí exponer es eso mismo, de cómo debemos honrar a los ancianos de la iglesia, especialmente los que predican y enseñan. Dice la escritura, dice que los ancianos que gobiernan bien. Fíjese que hace lo que aquí Pablo está diciendo, los que gobiernan bien. Y no quiere decir que está separando dos grupos de ancianos dentro de la iglesia, los que gobiernan mal y los que gobiernan bien. No, porque los que gobiernan mal primeramente no deben de estar. Deben de ser quitados de ese puesto. ¿Verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí Pablo cuando dice lo que gobierna bien? ¿Qué entendemos por los ancianos que gobiernan bien? Entonces, Dios en su plan perfecto manda a que nos sometamos a las autoridades, ¿verdad? La sumisión en el cristiano es muy importante. Y estoy hablando de todos, porque vemos que Dios nos manda a que nos sometamos a la autoridad. Quiero que vaya conmigo, por favor, a la primera carta de Pedro, y vamos a leer varios versos de ahí. Vamos a estar en el capítulo 2, a partir del verso 13. Vaya en sus Biblias, por favor, mientras tomo un traguito de agua. Entonces dije que para el cristiano es muy importante el sometimiento. Entonces Dios nos manda que nos sometamos a las autoridades. Si está ahí conmigo en 1 Pedro 13, a partir del verso 13 dice, sométanse. Ahí está, es un verbo imperativo, quiere decir que es una orden, es un mandamiento, no hay cuestión ahí de que si te gusta o no, dice sométanse. Y luego nos da el motivo, dice por causa del Señor. El principal motivo por el cual nos debemos de someter es ¿por qué? Por causa del Señor. Dice a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes como enviados por él. Y lo dice para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo el bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, fíjense que no dice sométanse al buen gobierno o sométanse al partido político que se agrade más a ustedes. No, no dice eso. Dice sométanse al rey. ¿Cómo actuaban los reyes en ese momento que en el contexto histórico, cómo eran los reyes? ¿Cuál es la actitud que tenían hacia los cristianos? Dicen sométanse a esos reyes a causa del Señor. Ahora, sabemos muy bien que mientras el gobierno no nos mande a desobedecer a Dios, entonces debemos de someternos a tales gobiernos, a tales autoridades. Entonces vemos que Dios nos manda a someternos a las autoridades gubernamentales. Dios también nos manda a que nos sometamos a nuestros empleadores, a nuestros jefes del trabajo. Más adelantito, en ese mismo capítulo, en el verso 18, dice, siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto.
No nomás dice estén sujetos a ellos, obedezcan a sus, dice con respeto, con todo respeto que se merecen. Fíjense muy bien lo que dice después. No solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. ¿Por qué debemos de hacer tal cosa? Porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia delante de Dios. Es por Él que debemos de hacer estas cosas. La sumisión en el hogar. En el capítulo 3, en la misma carta de Pedro, dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar su conducta casta y respetuosa. Aquí notemos en todo esto que se nos está llamando a someternos, porque entonces también como congregación nos manda que nos sometamos a nuestros pastores, a nuestros ancianos, ¿verdad? Notemos que no manda que nos rebelemos contra los gobernantes, que andemos hablando mal de ellos. No manda eso la Escritura. No nos está diciendo vayan y hagan campañas y esto y lo otro y inviertan su tiempo en desmeritar a uno y aprobar a otro. No manda eso. No nos manda que tengamos conversaciones negativas con otros compañeros de trabajo en contra de nuestro jefe, para después hablar mal de ellos y de sus efectos, de sus errores. ¿Por qué no hacen esto? Eso debe de ser así, no, debe ser así. Ellos lo hacen mal. No pide a las esposas que le falten el respeto a sus maridos si no tienen la misma fe que ellas, ni la misma doctrina. No hace eso, ¿verdad? Se manda a someterse con respeto y honor a toda autoridad, aún y a pesar de sus cosas malas y defectos. Pero a los líderes de la iglesia, ¿ahí qué tal? Hay personas que les gusta llamar a otras y se pasan horas hablando mal de los líderes que Dios, esos líderes que Dios mismo puso por encima de ellos. Fue la perfecta voluntad de Dios la que lo hizo. Y entonces están rechazando a lo que Dios mismo ha hecho. Básicamente está diciendo, no estoy de acuerdo con esto porque no me gustan estos líderes deberían hacer esto o lo otro, así que Dios se equivocó. Se la pasan rechazando lo mismo dado por Dios, murmurando y difamando a sus ancianos y a sus pastores. Hermanos, eso es algo sumamente vergonzoso. Es una desgracia que pase eso. Estoy seguro que muchos, como a mí, nos ha tocado ver que personas hacen eso, le hacen a sus pastores, a sus líderes, hombres que se han pasado orando por ellos, estar al pendiente de su bienestar, tanto material como espiritual, dedicándoles su tiempo. El tiempo es oro, hermanos. Es el regalo más preciado que Dios nos da, uno de los tantos regalos que Dios nos da. El tiempo. Y ese tiempo que pudieron dedicárselos a sí mismo o a otras personas, incluso a su familia, se los dedicaron y se los invirtieron a esas personas para que después, solo porque no están de acuerdo con ellos, sean los pastores maltratados, humillados, maldecidos, difamados, entre muchas otras malas cosas que prefiero omitir en este momento. Tristemente y lamentablemente este lugar no ha sido la excepción. Pero a pesar de estas cosas, ¿sabe, hermanos? Sabemos por la misma Escritura lo que Dios promete a aquellos hombres. Nuevamente esta palabra es para ellos. 1 Pedro 5:5. Por tanto, los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos,
y testigos de los padecimientos de Cristo, quien también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia de dinero, sino con sincero deseo, tampoco teniendo señorío sobre los que le han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a sus mayores, y todos revístanse de humildad. Todos revistámonos de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste, rechaza a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que en la iglesia los ancianos que enseñan, aplican bien la palabra de Dios, los ancianos que constantemente buscan siempre el bienestar de su congregación, que se preocupan por sus hermanos, se preparan con trabajo arduo, duro, para ser de beneficio y dar buena dirección a la iglesia de Cristo. Esos son los ancianos que gobiernan bien delante de los ojos de Dios. Tal vez no ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios, esos ancianos gobiernan bien. Personalmente, yo tengo mucho que agradecer a Dios porque Él obra en los líderes de este lugar. Me consta a mí. Es evidente el trabajo arduo que nuestro pastor pasa para su preparación, para predicar la palabra y para enseñar. A mí me es muy edificante las enseñanzas y los consejos que da nuestro hermano Benjamín. Ambos de ellos siempre buscando el bien común de todos, me consta. Y sé que Dios va a recompensar su trabajo y sus aflicciones. Y gracias también a Dios porque entre mismo nosotros está levantando hombres que tienen ese deseo, que se están preparando, que están siendo entrenados, que están cambiando las cosas malas y están corrigiendo. Gracias a Dios por eso. Están invirtiendo su tiempo, están haciendo a un lado pasar tiempo con su familia y con sus amistades para invertirlo, para poder servirnos a nosotros. Oremos por todos ellos para que Dios obre en sus vidas. Dice también en esa parte, dice, sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Es bueno mencionar aquí que en este grupo de ancianos que gobiernan la iglesia, dentro de ese mismo grupo, Dios va a usarlos por su gracia y por su poder para que, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus errores, puedan llevar a cabo la tarea de predicar la palabra y enseñarla. Ahora, nuevamente va uno con otro, tengo que estar regresando continuamente al capítulo 3 y ahí cuando uno de los requerimientos es ese, que sea apto para enseñar, ¿verdad? Pero esto quiere decir que simplemente sea maduro en la fe, que con conocimiento de Dios para poder enseñar a otros y poder defender la fe. Pero en ese mismo grupo, como dije, de ancianos, ese tiene el don de predicar la palabra de Dios, tienen el don de predicar la palabra de Dios. Así que no necesariamente ese grupo de ancianos todos van a predicar. Ahora, cuando dice que sean dignos de doble honor, esto sin lugar a dudas trae la implicación de que también deben de ser compensados monetariamente, de manera monetaria. La palabra que se utiliza ahí para honor es time. En griego se usa para cuando se le da valor a algo, cuando se da respeto o algo que tiene un precio. Es la palabra que se usa también para ofrenda o honorario. Un honorario que es dinero para honrar a una persona. Y eso es algo que lo vemos en muchas partes de la Escritura, hermanos. Sabemos que el obrero es digno de su salario y que los que trabajan para el Evangelio, que vivan del Evangelio.
Y por ejemplo en 1 Tesalonicenses dice lo siguiente, dice 1 Tesalonicenses 5:12, dice, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Es la obligación de la congregación de amar, de estimar, valorar, respetar a sus ancianos, que son sus líderes y maestros. Y por supuesto de proveer monetariamente para su sustento y de su cuidado. Asegurarnos de que estén bien económicamente. Ahora, como dije, era un tema difícil porque involucra el dinero. Y no lo digo esto para que luego lo agarre sus carteras, no. Porque sabemos que hay hombres que buscan por intereses personales y carnales puestos de liderazgo, ya sea por cuestión monetaria, sacarle provecho, porque simplemente quieren sobresalir de los demás y ser vistos por los hombres. Eso es algo que la Escritura enseña, ¿verdad? Y en cualquiera de estos motivos sabemos que ambos son erróneos. Hombres que manipulan las iglesias para buscar su propio beneficio. Tales hombres sabemos que no son de Dios, sino realmente pues son del diablo. Se la pasan pidiendo y manipulando para enriquecerse solamente, o como ya dije, para ser vistos por los demás hombres. Pero nosotros, aunque sabemos que existen este tipo de hombres, eso no quita la responsabilidad de nosotros de sustentar a nuestros pastores. No debemos olvidar lo que nos manda la Escritura de honrar monetariamente a los ancianos de nuestra congregación. Ahora, algunos de los ancianos sabemos que tienen manera de sustentarse a sí mismos en su trabajo secular. Y de esa misma forma, pues no ser carga para la iglesia en cuestión de proveer un salario. Sin embargo, créame que también existen los ancianos que tienen el deseo en su corazón y el llamado de Dios para servir de tiempo completo. A estos nosotros es la obligación y mandato de Dios de proveer su manutención para sus necesidades básicas, ya que ellos se dedican de tiempo completo al ministerio y a ese llamado de Dios. Y sabes algo que yo personalmente he estado meditando en eso mismo, ¿verdad? Ahora que me tuve que estar preparando de lleno para esta predicación. Y yo nada más me quisiera imaginar cómo sería si no hubiera un pastor de tiempo completo. ¿Se imagina un hermano o una hermana que pasa una emergencia? Que le hablen a uno de los ancianos y que pues el anciano no está disponible porque tiene que sustentar su hogar, está trabajando y tal vez en ese trabajo no le permitan contestar su teléfono. ¿Se imagina? Llamándole al pastor, estoy en agonía, necesito que alguien haga una oración por mí o que venga a verme al hospital porque está de emergencia. Y eso, no, pues hasta las 5 que salga, o hasta tal hora es cuando yo entro, esa es la hora que poncho tarjeta. Qué absurdo, ¿verdad? No sería nada bueno. Ahora sé que tal vez muchos van a decir, no, pues es que es el trabajo del pastor, tiene que estar disponible todo el tiempo para las necesidades de la congregación. Y sí, tal vez tiene verdad, pero por eso mismo dice la Escritura que el obrero es digno de su salario. Eso es lo justo. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando vemos 2, 3 horitas que no nos pusieron el cheque? Rapidito vamos al HR, ¿verdad? ¿Qué pasó? Aquí me falta, trabajé, invertí mi tiempo, páguenme que me lo merezco. ¿Sí o no? O nomás yo soy así. Porque no pondrás bozar al buey cuando trilla y el obrero es digno de su salario. Es justo, mis hermanos, entonces, de que se reciba un salario. ¿No es justo que se recompense al anciano que trabaja de manera ardua en su preparación para la predicación y la enseñanza? Ahora, yo sé que los líderes y nuestro pastor ni siquiera están esperando recibir una recompensa, pero Dios nos manda a nosotros que lo hagamos. Eso es independientemente de lo que ellos opinen. No, Dios nos manda a nosotros que lo hagamos.
Ahora, también sé del pasaje de cuando Pablo, sobre todo le dijo a los corintios que él prefirió trabajar antes de ser carga para ellos. Pero esto no es algo bueno. No debemos decir, no, no, así como Pablo, que también los ancianos, los pastores de tiempo completo, que lo hagan gratis y que se busquen otro trabajo. No. ¿Por qué lo hizo Pablo? Por la inmadurez e insensatez de los corintios. Porque podrían usar eso, y usaron, en contra de Pablo. Y él no quería hacer de tropiezo a ellos por amor a ellos mismos. Por eso lo hizo. Porque vemos en otras partes de la Escritura que Pablo sí recibía ofrendas y sustento de otras iglesias de otras partes. ¿Verdad? Así que es deber de la congregación de cada iglesia velar por estas cosas. Ahora, como dije, entiéndame y por favor no tome por el lado equivocado esto. Como dije, nuestro pastor de ninguna manera me ha manifestado que está insatisfecho o que quiere un aumento o que me mandó a decirle esto a ustedes. Como le dije al principio, simplemente estoy hablando de lo que la Biblia está enseñando en este pasaje. Me toca leer el texto, explicar el texto para que apliquemos el texto. Esa es la obligación que tenemos todos. Nuestra obligación que en conjunto para ver que los que predican la palabra sean compensados. Debemos de preguntarnos, ¿cómo están aquellos que velan por mi alma? ¿Cómo se encuentran aquellos quienes oran por mí y están listos al sonar de una llamada por mi bienestar? Debo de preguntarme a mí, esta semana me fue muy bien en mi trabajo. ¿Cómo le fue a mi pastor? Me acabo de comprar ciertas cosas. ¿Qué necesidades tienen mis líderes? Gálatas 6:6 dice, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No se deje engañar. De Dios nadie se burla. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos incluso, hermanos, que estamos haciendo las cosas bien, pero a Dios no lo podemos engañar. Pues todo el hombre que siembre eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, para sus propios intereses, de sus propios intereses segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará para vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, hagamos el bien a todos según tengamos oportunidad, principalmente a los de la familia de la fe. Jonathan Edwards, voy a citar sus palabras, dice, especialmente es la unión de un ministro fiel con un pueblo cristiano como su pastor, cuando esto se hace de manera debida. Esto es así con respecto a la consideración y el afecto mutuo. El ministro fiel que está unido cristianamente a un pueblo cristiano como su pastor, tiene su corazón unido a él con el afecto más ardiente y tierno. Y ellos, en cambio, tienen su corazón unido a él, estimándolo muy en amor por su obra y recibiéndolo con honor y reverencia y sometiéndose voluntariamente a él y encomendándose a su cuidado como si fueran bajo Cristo, su cabeza y guía. Cuando un ministro así y un pueblo así están unidos, se asiste con alegría. El ministro dedicándose gozosamente al servicio de su Señor en la obra del ministerio como una obra que le deleita y también uniéndose gozosamente a la sociedad de los santos a cuyo cargo está, como si tuviera complacencia en ellos, por amor de su querido Señor, cuyo pueblo son, y de buena gana y con alegría ante el llamado de Cristo, asumiendo las labores y dificultades del servicio de sus almas. Y ellos, en cambio, recibiéndolo con alegría como un regalo precioso de su Redentor ascendido. Fin de la cita.
vea a sus líderes y entienda de que ellos son un regalo que Dios les da a ustedes. Son un regalo de Dios. Ahora estas palabras, esta nueva palabras de Alexander Strauss se las quiero dedicar a los líderes y a los que aspiran a ser líderes. Dice, como líderes cristianos se nos requerirá amonestar y reprender. De hecho, es posible que se dedique una buena cantidad de tiempo a realizar este trabajo. Es un aspecto importante del ministerio que no debe descuidarse porque Dios lo usa para rescatar a las personas del pecado y el engaño. Nunca sabrás hasta el cielo la magnitud del bien que has hecho por los demás al reprenderlos por el pecado o advertirles sobre la falsa doctrina. Fin de la cita. Hermanos, ancianos, líderes, gracias por su servicio. Sigan instruyéndose más y más en la palabra de Dios para el bienestar de ustedes propios y también el de todos nosotros. Sigan mostrando ese amor que los caracteriza. Sigan creciendo en su fe. Sigan cuidándonos de las malas doctrinas. Sigan cuidándonos de los falsos maestros y sigan velando por nuestras almas. Gracias. Hermanos, a todos en general, amemos y honremos como es debido a nuestros pastores. Cuidemos de ellos. No nos soltemos de su mano porque nos guían a la verdad. No rechacemos su corrección porque es para nuestro bien. Oremos. Padre bueno, tú sabes que el deseo aquí, Señor, es que tu pueblo sea bendecido y edificado. Queremos hacerlo en obediencia y en santidad para tu gloria, Señor. Haznos ver que es nuestro deber voluntario y de buena gana, en alegría, en tener en alta estima a aquellos que trabajan arduamente en guiarnos y en dirigirnos en tu palabra, Señor. Te agradezco, Señor, por nuestro pastor. Gracias por los que enseñan. Gracias por los que se preparan. Gracias por los que nos corrigen, Señor. Y todo eso lo hacen sin esperar nada a cambio, sino solo por buscar tu gloria. Y que tu nombre sea exaltado en este lugar. Que tu nombre sea bendecido. Sigue aumentándonos, Señor, el alta estima hacia ti y hacia tu palabra. Que nunca falte el deseo de amarnos los unos a los otros sin sacrificar lo que tú nos mandas en la Escritura. Ayúdanos a siempre tener presente a aquellas personas que invierten de su tiempo, Señor, en nosotros. Que no se nos olvide nunca apoyarlos económicamente y también en oración. Sabemos que el enemigo, si va a atacar a alguien aquí en la iglesia, principalmente será aquellos que trabajan en este oficio. Así que tú, Señor, obra en medio de ellos y en nosotros, para que el que trabaje por el Evangelio, viva por el Evangelio. Amén.